tema nacional le decía, es necesario hacer un paralelismo histórico, es decir, frente a qué estamos con el perfil presidencial, luego de que ayer pues muchos criticaron a Carmen Aristegui con el pleito personal que trae con el presidente, que eso es otra cosa, podía ser o no, pero el fondo es que hay mucha materia para diseccionar el origen de Peña Nieto, y alguien que lo ha abordado y lo advertía desde campaña. Y cuando llegó el PRI a Los Pinos es el doctor Lorenzo Meyer, historiador e intérprete del poder, que colabora con Proyecto Puente, y él ya decía lo que venía a gobernar a Los Pinos. Pero hoy con este trabajo de Carmen Aristegui y su equipo, en donde se da a conocer el posible plagio que hizo el presidente cuando él pues se graduó de licenciado en Derecho, ya salió de la universidad, que va a revisar. Aquí tuvimos una mesa de análisis ayer y pues requerimos un enfoque histórico o nacional de la situación, que es gravísimo. El doctor Lorenzo Meyer, buenos días, ¿está andando por ahí? Sí, buenos días. ¿Frente a qué estamos, doctor, con esta pues con esto que acaba de revelar Carmen Aristegui, que ha sido nota mundial y que pues en otros países sucede que el gobernante o el funcionario en turno renuncia, pero aquí en México pues bueno, ya estamos acostumbrados a la civilización del espectáculo? Es cierto, en otras partes una noticia como esta, claro que afectaría al personaje que es acusado de plagio, y sí, ya sabemos, no sé desde cuándo ocurre esto. En fechas recientes lo que ha habido es la renuncia de por lo menos dos miembros del gabinete en Alemania, algo en Hungría, y bueno, el punto clave es que si alguien plagia, sobre todo en su tesis, porque la tesis es la obra que va a decirle no solamente al jurado, a la universidad, sino a la sociedad en su conjunto, que el personaje en cuestión ya cursó todo lo que tenía que cursar y que está listo para demostrar que tiene la calidad necesaria para que reciba el grado. Ahora bien, en licenciatura no se necesita, insisto, no se necesita hacer una investigación original y una contribución original a la materia en la cual ya se le considera, pues si no experto, porque la licenciatura no puede ser experto, pero sí suficiente para entrar al campo de ese grupo, iba yo a decir de los pocos, pero no, ya no son pocos. En nuestro país ya ahora son muchos los que tienen la licenciatura, y la licenciatura en Derecho, son montones, pero en fin, que ya entra a esa especie de cofradía, ya pasó los exámenes necesarios y los mínimos necesarios para ser considerado una persona que conoce su materia. Si alguien plagia, está cometiendo quizá el error, no sé si llamarle error, o la falta de ética profesional que más lo pone en duda. Porque si tiene necesidad de plagiar, si considera que debe plagiar algo, es porque no ha alcanzado los mínimos necesarios para pasar a ser parte de esa comunidad que ya tiene licencia, ya es licenciado para ejercer su oficio, su profesión. El plagio no es cosa menor en el mundo académico, es una cosa bien importante. Y alguien el líder del PAN en la Cámara de Senadores, si no entendí mal, lo citaban ayer en varios medios, que la responsabilidad no es tanto
de quien hizo el plagio, sino de su director de tesis, lo cual me parece en una mezcla entre imbecilidad y mala fe. Y lo digo después de haber dirigido una buena cantidad de tesis. Uno no puede, como director de tesis, estar sobre el personaje al que le está uno dirigiendo la tesis como si se tratara de una investigación policíaca. Hay algo que se llama confianza, hay algo que se llama ética. Un estudiante, uno supone que es una persona honorable. Yo, por ejemplo, no tengo la posibilidad de saber todos los datos que alguien que está haciendo la tesis conmigo, saber si lo que él presenta es algo que surge de su investigación y hace una generalización, hace una afirmación que es, en fin, propia de alguien que tiene un dato y hace una inferencia y llega a una conclusión. Yo no tengo forma de saber si lo tomó de otra persona. Se supone que está en la responsabilidad de quien hace la tesis no plagiar. Entonces es una responsabilidad, digamos, esencial, que corresponde al ámbito de la ética casi, o no casi, sino del personaje que se va a graduar, pues que lo que ahí anota, escribe, presenta, y que no tiene comillas ni pies de página, es algo que él personalmente sacó y llegó a esa conclusión. Insisto, una tesis de licenciatura no es gran cosa, es algo bastante simple, con que se tenga un mínimo de disciplina, tiempo, pues se llega a esa etapa. La maestría es un poquitito más complicada, y el doctorado sí requiere de una investigación tan a fondo que constituya una contribución original a la disciplina en que se está graduando, pero no fue el caso. Y en las tres etapas, licenciatura, maestría o doctorado, se supone que la responsabilidad principal en esta materia del plagio la tiene quien plagia. El plagiario no debe de hacerlo porque es parte de su, digamos, honorabilidad. Así que el mostrar que alguien plagió, pues es demostrar que no tiene un marco ético suficientemente fuerte como para ser considerado una persona responsable de la integridad, no solamente de la tesis, sino de lo que va a hacer después de la tesis. Y ese es el problema con el plagio, de algo tan simple que este estudio sobre Obregón, que no le implicaba meterse en archivos ni descubrir nada nuevo sobre Obregón, simplemente leer lo suficiente sobre ese personaje que fue el general más importante del constitucionalismo, el general más importante de Carranza, y que luego llega a ser presidente. Entonces es seguir su trayectoria militar y sobre todo política, y explicar, en fin, cómo es que llega a la presidencia y transcurren sus 4 años de gobierno, cómo ejerce el poder desde ahí, y nada más. Entonces, tener que plagiarse a alguien es que simplemente no se quiso hacer el trabajo necesario. Y si no se quiere hacer el trabajo, si se quiere buscar atajos, entonces dice un montón sobre la personalidad de ese personaje que se quiere ahorrar trabajos. Y importa ese grado obvio, es decir, a la hora de llegar y construir una carrera política, como fue en el Estado de México, como fue después llegar a la presidencia, doctor, es decir, eso obvio, lo debimos de haber tenido en cuenta antes de que ganara. Tal vez nos faltó más debatir a los medios a nivel nacional el perfil de quién aspiraba a gobernarnos, ¿no?
Es decir, pero ya... Pero los medios, bueno, sí podían haberse metido con la tesis, pero no era algo que, en fin, se daba por supuesto que alguien que llega a una licenciatura, bueno, pues llegó por su esfuerzo, mínimo, por cierto. Insisto, no se necesita gran cosa, se necesita sobre todo tiempo y recursos para permanecer en una universidad y luego, terminados los cursos, pues unos 6 meses, 1 año para hacer la tesis. Yo no creo que sea un problema de los medios en ese momento. Hay muchas cosas que verle al candidato, pero meterse con su tesis es algo que no se le ocurrió a la mayoría porque daban por hecho que, en fin, es una tesis como tantas que se han hecho. A Carmen y a su grupo, que no tienen muchos recursos, que han sido víctimas de las represalias porque sí se metieron a investigar lo de la Casa Blanca, esto de la tesis es una de las áreas en que queda ahí para hacer investigación y que no requiere de miles o millones de pesos para hacer la investigación, pero sí requiere que ya a toro pasado se diga, bueno, ¿y qué tan seria fue esa tesis? Y entonces ahí salta la liebre de que se encuentra lo del plagio. Ahora, yo todavía no manejo eso, ni creo que lo vaya a manejar nunca. Sé que hay programas ya usando la tecnología de la computadora que ponen, uno le mete el texto que se está examinando y se comparan con muchas otras cosas publicadas más o menos sobre esa área y se ve si hay similitudes o no en la redacción, y entonces por ahí se puede empezar a ver si alguien plagió o no. Creo que no sé si ya tenga tanta ahora capacidad ese tipo de comparación por vía computadora. Algo debe ya de tener, porque en Estados Unidos también se usa para ver si hay párrafos completos que se parecen a algo que ya se publicó. Pero en fin, lo importante es que somete a prueba la estructura ética del personaje, y no pasó la prueba. ¿No pasa la prueba de ética entonces el presidente? No la pasa porque alguien que a sus 25 años se le ocurre plagiarse a otros, y además se plagia pues a alguien ya muy conocido como es de la Madrid, que no es tampoco un gran autor, es un político, no es un académico, pero luego, aunque yo no vi los párrafos en la investigación de Aristegui, se dice que se plagió a Valadez, que se plagió a Krause, a Carpizo, a Villafañe, bueno, con diferentes grados, todos son ya conocidos. Es un tema que ocurre muchas veces en la institución donde yo he trabajado, en el Colegio de México, también ha ocurrido. Y sí es un pequeño escándalo interno. Y en el proceso de examinar una tesis, bueno, sí se le puede quitar el grado. Yo creo que la Universidad Panamericana no se va a animar a eso. ¿Pudiera quitarle? ¿Eso debiera ser la universidad, doctor? Desde luego, pues qué otra cosa. Imagínese que usted está haciendo, cursando no la carrera de licenciatura en Derecho, sino en Medicina, y se ve que el examen de tal materia o tal otra realmente no lo pasó. Bueno, entonces dejar que ese personaje siga ejerciendo como médico,
pues es poner en riesgo la salud de alguien o de una o de muchas personas. En este caso no se pone en riesgo la salud de nadie, pero sí el prestigio, pues, bueno, y si uno, supongamos que Peña Nieto no se hubiera propuesto llegar a ser presidente, que supongo que ya se lo había propuesto desde esa edad, ya sabía que por ahí, teniendo un poco de suerte y el apoyo de su familia y de su grupo Atlacomulco, podría llegar bastante lejos. Pero supongamos que fuera un abogado normal, común y corriente. Entonces, cuando un cliente contratara sus servicios, confía en que está del lado de él, que está defendiendo lo mejor que puede sus intereses. Pero un abogado con una estructura ética muy flexible, bueno, pues se puede ir del lado del otro lado, y si le conviene, pues dejar al cliente agarradito de la brocha. Yo supongo que cuando se hace el examen final en estas universidades, se les dice, jura usted ser fiel a los principios de la disciplina, o algo por el estilo. En el caso de la institución a la que yo pertenezco no se pide ningún juramento, quizá porque nos curamos en salud, pero en otras, sobre todo en estas universidades privadas, católicas, etcétera, bueno, pues esto de los valores tiene algún valor, supongo, y eso está en duda ahora. Entonces la Universidad Panamericana debería retirar el título de abogado por haberlo plagiado, es lo que entiendo. Ellos dicen, según entendí por las noticias que hoy se publican, que van a investigar, pero lo que pone ya Carmen no necesita investigación, ahí está la prueba. Entonces, vamos a ver a estos hombres de Dios cómo los guían sus valores a los de la universidad. Ya dejemos de lado a Peña Nieto, una universidad que otorga ese título y que luego descubre que el trabajo que se presentó para que se otorgara el título en realidad no está hecho como se dice que está hecho, sino que se toman algo que otras personas escribieron y no se les da el crédito, sino que se hace pensar al lector de la tesis que es uno el que ha desarrollado esa idea. Bueno, vamos a ver qué dicen. Me interesan nada más por no dejar ver a dónde conduce esto. Pero en fin, el punto central eso hubiera hecho el que hay una falla ética allí. Por ejemplo, doctor, creo que en el Colegio de México sí se hubiera, por ejemplo, retirado. Claro. Sí, se retira la claro tesis. Que sí. Y nosotros nos hemos enfrentado ya a eso. No es algo que nos sorprenda. Es muy... uno supone que a lo largo de un tiempo en una universidad se asimilan, se aceptan las reglas mínimas. Pero bueno, de vez en vez hay alguien que no las cumple. Entonces, en este caso, resulta que es alguien que tiene la presidencia del país. Si se hacen atajos de esta manera para conseguir la licenciatura, ¿qué atajos no se harán para conseguir otras cosas más importantes? Ahora, la política no la hacen ángeles, nunca la han hecho, pero sí hay este problema tan difícil entre la ética y la política. El político es un ser práctico, pero tiene una responsabilidad que no tenemos los que no ejercemos la política en ese sentido, porque la política se puede hacer y ejercer de muchas maneras, pero la responsabilidad de tomar decisiones que implican el bienestar, los dineros, el destino de una comunidad nacional, pues sí que requiere pensar mucho qué es la ética.
y no creo que haya una respuesta clara. Todos los políticos pueden decir, bueno, tomé la decisión menos mala, afecté a unos, pero no los afecté tanto, sus intereses, etcétera. Pero en cualquier caso hay unos temas en política en donde la ética y las decisiones que finalmente se llegan no son compatibles. Bueno, eso Maquiavelo lo vio re bien. Pero en función de cuál es el fin, alguien puede decir, muy bien, no acepté, no seguí los valores que la ética dominante dice, pero fue para salvar a tantos o fue para conseguir algo que era el mal menor. En el caso de una tesis, si se viola la ética, es simplemente para beneficio personal. Totalmente. Doctor, pues le agradezco mucho, abre mucho el debate y lo enriquece, en verdad. Veremos exactamente qué dice la universidad, porque la investigación ya está hecha y pues la universidad puede marcar mucho, ¿no?, la pauta también de la historia de México y de su historia también, por ejemplo. Pues sí, de su responsabilidad. Es una universidad privada y católica, ¿no es así? Y debe, como tal, tener muchísima claridad, más que nosotros, los que no tenemos esa, digamos, esa visión del mundo que sí tienen los católicos. Ellos deben de ser muy conscientes del valor de la ética. Vamos a ver qué cara ponen y qué dicen. Muy bien. Le agradezco mucho, como siempre, un honor platicar con usted, doctor. Buenos días. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer. Volvemos hoy con Katia D'Artigues y muchísimos comentarios de la audiencia. Ve y conoce los mejores ingredientes en Restaurant Lo Verde. Si quieres despertar con un delicioso desayuno preparado con las mejores técnicas gourmet,